Buenos días, hoy hablaremos de la semiología del miembro inferior. Soy la doctora Tatiana Escobar Ferrufín. Antes de iniciar el tema que nos corresponde, vamos a hacer muy rápidamente un repaso sobre la aplicación del método semiológico o método clínico en cuanto se refiere al examen articular. Todo inicia con lo que es la anamnesis, que van a ser los signos y síntomas que nos van a referir diferentes enfermedades con relación a la parte articular. Seguidamente tenemos lo que es la inspección, y a la inspección vamos a buscar cambios en la coloración de la piel, quiere decir la presencia de lo que se conoce con el eritema cutáneo, el aumento de volumen que en osteoarticular vamos a referir como tumefacción, la presencia de infecciones circunscritas, además las características que van a adquirir los grupos musculares que van a estar por encima y por debajo de la articulación. Entonces vamos a buscar lo que son las atrofias e hipotrofias musculares y la presencia de deformaciones en la articulación. Entonces, estos 5 elementos son importantes recordar que debemos de buscar a la inspección articular. En cuanto se refiere a la palpación, es importante también recordar que todas las articulaciones, para ser examinadas, necesariamente tenemos que recordar la composición, cómo está constituida esta articulación. Quiere decir que para examinar voy a determinar el número, el tipo de articulación, la función que cumple. Además, para realizar la palpación es importante utilizar puntos de referencia para el examen de cada articulación. Estos puntos de referencia son puntos de referencia anatómicos. Además, debo de valorar a la palpación los movimientos de cada articulación en forma activa, pasiva y de contrarresistencia. Cuando hablamos movimientos activos, estos van a ser los que el paciente realiza de manera autónoma. Nosotros le vamos indicando al paciente qué movimiento debe realizar y el paciente lo hace en forma autónoma. Eso denominamos movimientos activos. Los movimientos pasivos generalmente van a ser realizados o evaluados por el examinador y cuyo principal objetivo va a ser evaluar los arcos de movilidad de cada articulación, ¿no? Es mejor, en realidad nos permite el movimiento pasivo determinar los arcos de movilidad, quiere decir los diferentes grados en el movimiento de cada articulación. Y una recomendación también importante que debemos de tomar en cuenta es que además debemos de evaluar los movimientos de contrarresistencia. Y hablamos de movimientos de contrarresistencia, estos movimientos de oposición que va a realizar el paciente frente al movimiento que explora o realiza el examinador. Y finalmente, a la palpación siempre se recomienda que debemos de examinar en forma comparativa. Muy bien. Un otro elemento dentro del método clínico o método semiológico que tenemos que considerar es la mensuración. Y cuando yo hablo de mensuración, no es nada más que la medición. Van a existir dos tipos de mensuración. La mensuración que nos va a hablar del largo y la mensuración que nos va a hablar del diámetro. Cuando hablo del largo, va a ser la longitud de la extremidad y se utiliza generalmente, como estamos viendo en la imagen de la diapositiva, para medir la posibilidad de que existiera un acortamiento de los miembros inferiores, por ejemplo. Y más adelante vamos a hablar de lo que es la longitud real y la longitud aparente. En cuanto a la mensuración que nos habla del diámetro, en realidad es el volumen o en todo caso el ancho de la masa muscular y se va a utilizar básicamente para valorar la atrofia muscular y siempre se recomienda también que debe ser en forma comparativa, utilizando, como habíamos dicho también en la palpación, puntos de referencia de las articulaciones.
Muy bien. Esta pequeña introducción era importante porque estábamos hablando de todos los elementos que debemos tomar en cuenta para realizar el examen articular. Hablemos entonces ya del tema que nos compete, que es la semiología del miembro inferior. Cuando hablamos de miembros inferiores, recordar que normalmente ambos miembros inferiores son casi iguales. Sin embargo, el miembro inferior derecho es más o menos un poco más largo que el izquierdo, con respecto más o menos unos 0.5 centímetros de longitud. Anormal, cuando hablamos de anormalidades, estaríamos frente a un término que se conoce como dismetrías. Entonces, normalmente ambos miembros inferiores, tanto derecho como izquierdo, tienen la misma longitud. Sin embargo, algunos libros de referencia nos hablan de una diferencia que aproximadamente es de 0.5 centímetros con respecto al derecho en relación al izquierdo, ¿no? Cuando yo hablo de que existe una diferencia de la longitud, voy a estar en relación al término llamado de dismetrías. Las dismetrías entonces quiere decir que las piernas tienen longitudes diferentes, ¿no? Y en realidad se clasifican o se dividen según los centímetros que existe, la diferencia que existe entre los centímetros entre una pierna con relación a la otra, ¿no? La dismetría, por ejemplo, menor a 1 centímetro hasta 10 centímetros puede ser de dos tipos. Por exceso, y a eso se llaman las hipermetrías, o por defecto, y a eso se llaman las hipometrías, ¿no? Es muy frecuente las dismetrías en ortopedia infantil, por ejemplo. Esto está relacionado con lo que son los cartílagos de crecimiento, quiere decir las fisis, donde va a haber la relación directa del crecimiento longitudinal del hueso, ¿no? Entonces lo que pasa es que cada fisis, cada cartílago de crecimiento, tiene potencial propio del crecimiento y en relación con lo que se refiere a la edad ósea del paciente. ¿Y cuáles son los síntomas habituales? Porque es importante hacer énfasis a este nivel con respecto a esto. ¿Qué síntomas habituales va a tener el paciente cuando tiene la dismetría en miembros inferiores? Principalmente va a tener alteración en la marcha, va a tener también dificultad para caminar y va a adquirir seguramente en el transcurso del tiempo lo que se denomina como la postura escoliótica. Entonces, cuando hablamos de la longitud o de la mensuración más bien del miembro inferior, estaríamos frente a dos términos importantes, lo que es la longitud real y la longitud aparente. Cuando hablamos de longitud real, pues básicamente hablamos de longitud real cuando estamos frente a la medición que va a realizar el examinador desde la espina ilíaca anterosuperior derecha o izquierda hasta el punto más bajo del maleolo interno, ¿no? Es importante tomar en cuenta entonces esta longitud, y la aparente está en relación con la medida o la mensuración que va desde el ombligo hasta el punto más bajo del maleolo interno correspondiente, ya sea del maleolo interno derecho y del maleolo interno izquierdo. Entonces la real va de la espina ilíaca anterosuperior derecha al maleolo derecho, y en este caso de la espina ilíaca anterosuperior izquierda al maleolo izquierdo, y la aparente va del ombligo a ambos maleolos, ¿no? Es importante considerar entonces que esta mensuración nos permite hablar de lo que son las dismetrías de miembros inferiores. Importante también hacer énfasis aquí que las dismetrías mayores a 2.5 centímetros en la edad adulta pueden producir lo que se conoce con el nombre de la lumbalgia, o también una marcada actitud escoliótica, como habíamos mencionado hacia un momento, ¿no? Muy bien, dentro de las maniobras especiales que nosotros podemos realizar para ver acortamiento del miembro inferior está la maniobra o la prueba de Galeazzi o Alice.
¿En qué consiste? Como estamos viendo en la diapositiva, es muy clara. Lo que hace esta prueba es valorar el acortamiento del miembro inferior en adultos y también la posibilidad de luxación unilateral de cadera en recién nacidos. ¿Cómo realizamos esta prueba? Se realiza con el paciente primero en decúbito dorsal. Se le va a solicitar al paciente que realice una flexión de la rodilla, así como estamos viendo en la imagen, a 90 grados. Y lo que vamos a ver es que se va a evidenciar cómo las caderas y las rodillas van a estar en flexión en relación a la cabeza femoral, que se va a situar inmediatamente por detrás del acetábulo. Como consecuencia de esto, el muslo del lado afectado va a quedar acortado. Si se dan cuenta ustedes en la figura superior derecha, estamos viendo la figura y estamos viendo cómo existe un acortamiento del miembro del lado afectado, ¿no? Entonces, la prueba de Galeazzi y la prueba de Galeazzi o de Allis me permite ver acortamiento del miembro inferior en adultos o en todo caso en los niños, en los recién nacidos, luxación unilateral de cadera. Como estamos viendo también, fíjense, la diapositiva es muy clara. Vamos a solicitar, como habíamos indicado hace un momento, flexión del miembro, de ambos miembros inferiores, y vamos a ver cómo existe esta diferencia o acortamiento del miembro del lado afectado. Muy bien. Cuando hablamos de miembros inferiores tenemos que hablar importantemente de lo que es la articulación sacroiliaca. Y la articulación sacroiliaca tiene una cavidad articular dentro, en realidad, de una cápsula ligamentosa. Por lo tanto, esta articulación se la considera como una diartrodial. Va a formar parte de lo que va a ser la cintura pélvica y en realidad no va a tener movilidad, ¿no? Esta articulación tiene la forma de una S itálica. Estamos viendo en la diapositiva la constitución de la articulación, pero habíamos dicho hace un momento que esta articulación no tiene en realidad movimientos, ¿no? En realidad se los conoce como desplazamientos que puede realizar esta articulación cuando en el momento del trabajo de parto, ¿no? Entonces, estos desplazamientos que no son considerados verdaderos movimientos de la articulación sacroiliaca, se los conocen como desplazamientos y pueden ser de dos tipos. Movimientos o desplazamientos de nutación y los movimientos o desplazamientos de contranutación. O sea, lo que pasa es que van a realizar lo que se conoce como una basculación del sacro, ¿no? Entonces, estos movimientos de nutación y de contranutación que se hacen muy evidentes en el trabajo de parto van a estar limitados por los ligamentos sacroiliacos, ¿no? Lo que va a pasar es que esto va a impedir que se deslicen, ¿no? Los ligamentos sacroiliacos van a evitar que se deslicen, impide de alguna manera que se deslicen más allá de lo que fuera necesario. O sea, es una forma de limitante. El ligamento sacroiliaco limita ese desplazamiento, no tiene un tope de desplazamiento. Entonces, si bien esta articulación no tiene movilidad, pues la nutación y la contranutación que se hace evidente en el trabajo de parto va a ser limitada por los ligamentos sacroiliacos, ¿no? Entonces, para poder examinar esta articulación es importante tener ciertas consideraciones, ¿no? Primera consideración para evaluar esta articulación, utilizar en realidad hacer 3 maniobras, que es las que nos permiten evaluar esta articulación, que es la maniobra de Erichsen y Bollmann y Levine o Levine. Estas maniobras necesariamente necesitan tener una cama dura. Condición sine qua non para valorar y para examinar la sacroiliaca es tener una cama dura, ¿no? Porque es una articulación compleja que básicamente que nos permite realizar estas maniobras y necesitamos un elemento fijo, un elemento sólido, que en este caso es la cama dura.
Entonces es importante considerar eso, ¿no? La maniobra de Eriksen, de Bollmann, se la realiza en decúbito dorsal y la maniobra de Levine o de Levine la vamos a realizar en decúbito lateral. La primera maniobra, la de Eriksen, nos va a hablar de lo que va a ser cierre de las espinas ilíacas anterosuperiores, la de Bollmann apertura y la de Levine va a ser compresión de ambas espinas ilíacas anterosuperiores. Pero muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a describir cada una de ellas. La maniobra de Eriksen, como estamos viendo nosotros, fíjense, el paciente está en decúbito dorsal, ambas manos van a estar en las espinas ilíacas anterosuperiores, pero ¿qué parte de las manos? El talón de las manos. Entonces el examinador lo que va a hacer con el talón de las manos va a cerrar esas espinas ilíacas anterosuperiores. Además de cierre va a ser compresión, entonces inmediatamente cerramos y comprimimos. Es un procedimiento simultáneo que se hace, cierre y compresión. ¿Qué va a evaluar esta maniobra? Va a evaluar si existiera dolor en el ligamento sacroiliaco posterior. Fíjense muy bien, la imagen es muy clara y lo que estamos haciendo es evaluar la articulación sacroiliaca. La maniobra de Bollmann permite también evaluar la articulación sacroiliaca. Sin embargo, a diferencia de la anterior, lo que vamos a hacer es apertura, ¿sí?, de las articulaciones, en realidad de las espinas, apertura o separación de las espinas ilíacas anterosuperiores. Igual vamos a colocar, paciente está en decúbito dorsal, el examinador lo que va a hacer es apoyar ambas manos. ¿Qué parte de las manos? Hemos dicho el talón de las manos, y lo que va a hacer es separación de las espinas ilíacas anterosuperiores, inmediatamente compresión. Entonces separa y comprime, realizando de esta manera tracción sobre el ligamento sacroiliaco anterior. La anterior maniobra nos evaluaba el posterior y esta es la que nos evalúa el ligamento sacroiliaco anterior. Lo mismo, la imagen es clara, lo único que tenemos que hacer es que con el talón de las manos vamos a realizar separación o apertura de las espinas ilíacas anterosuperiores. Y finalmente la maniobra de Levine o Levine nos va a permitir básicamente evaluar también si es que existe dolor a nivel de los ligamentos sacroiliaco posteriores, ¿no? ¿Cómo va a acomodarse el paciente? El paciente, como se ve ustedes en la diapositiva, en la imagen, tiene que colocarse en decúbito lateral. Tenemos que examinar tanto en decúbito lateral derecho como en decúbito lateral izquierdo. El examinador lo que va a hacer es colocar una mano encima de la otra y va a fijar y va a realizar presión hacia el plano de la cama, ¿no?, donde sobre la espina ilíaca anterosuperior correspondiente, ¿no? Dependerá en qué decúbito lateral está. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más colocamos una mano sobre la otra, sobre la espina ilíaca anterosuperior, y vamos a efectuar presión hacia el plano de la cama, evaluando entonces, como ya habíamos indicado, los ligamentos sacroiliaco posteriores, al igual que la maniobra de Eriksen. Muy bien. Otra maniobra, en realidad otra articulación que nosotros tenemos que examinar es la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral en realidad es una enartrosis de tipo diartrosis que lo que hace es unir el hueso coxal con el fémur, como estamos viendo nosotros en la diapositiva. Esta articulación coxofemoral pues básicamente va a tener 6 movimientos. El movimiento de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa. Esos son sus movimientos simples. Y tiene un movimiento compuesto que se lo conoce con el nombre de Favere. Favere no es el nombre de la persona que ha descubierto este movimiento compuesto de la articulación coxofemoral, sino que significa, ¿sí?, estamos con la F de Favere, es flexión, la A seguida de la B labial es abducción,
Y luego la R y la E final es rotación externa. Entonces, ¿qué significa Favere? Flexión, abducción y rotación externa. Justamente como lo que estamos viendo en la imagen de la diapositiva, ¿qué está haciendo el examinador? El examinador ha hecho flexión, ha hecho abducción de la pierna y lo que está haciendo en este momento de compresión, cuando se apoya en la rodilla y en la espina ilíaca anterior superior contraria, está haciendo rotación externa, ¿no? Entonces, la maniobra de Favere, o en todo caso el movimiento complejo de Favere, nos permite examinar la articulación coxofemoral. Muy bien, entonces estamos viendo en la diapositiva la flexión. Fíjense ustedes cómo el paciente está realizando la flexión. Entonces el examinador está haciendo el movimiento en este momento. Estamos en la imagen superior izquierda, donde estamos viendo la flexión. Entonces, para hacer flexión, el examen del movimiento de flexión de la articulación coxofemoral, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal. En el caso de la extensión, que es la imagen superior derecha, pues el paciente está en decúbito ventral, y lo que le vamos a pedir al paciente también es que realice una flexión, y nosotros vamos a apoyarnos con la otra mano en la región lumbar, y lo que vamos a hacer es elevar la pierna del paciente, ¿no? Recuerden que siempre tenemos que hacerlo en forma comparativa. En cuanto se refiere a la rotación tanto interna como externa, si bien ustedes se fijan en la imagen central inferior que está con una flecha, lo que estamos viendo es cómo la pierna del paciente está rotando hacia afuera y hacia adentro, ¿no? También tenemos aquí la maniobra o el método del rodillo o de la llave, que lo hacemos cuando el paciente está en extensión. Primero está en decúbito dorsal, con el miembro inferior en extensión completa, y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña separación entre miembro derecho e izquierdo, ¿no? De tal manera que vamos a utilizar los dedos de nuestra mano como si fueran un rodillo, como si la pierna fuera un rodillo. Recuerden que el rodillo es ese material que utilizan en pastelería, en panadería, que va a permitir estirar una masa. Entonces la pierna del paciente queda como si fuera una estructura sólida, y con las manos totalmente extendidas nosotros lo que vamos a hacer es hacer una rotación hacia adentro y hacia afuera, permitiendo la utilización de la maniobra del rodillo. Es una maniobra útil, es una maniobra sumamente práctica, pero también podemos utilizar la maniobra como la imagen que estamos viendo en la parte media inferior. Luego tenemos la aducción y la abducción. Recuerden, la abducción es la separación en relación al eje axial, al eje central del cuerpo. Ambas piernas tienen que tener la misma abducción. Para eso podemos utilizar una cinta métrica y podemos tranquilamente utilizar la mensuración, quiere decir la distancia en abducción entre maleolo y maleolo, ¿no? Como está haciendo en la imagen que estamos viendo, es inferior. La parte superior, donde dice abducción, tenemos ahí el examinador que está separando, la pierna derecha está fija, la izquierda está separada, y nosotros podríamos medir la distancia entre maleolo interno y maleolo externo, o ambos maleolos internos, de tal manera que veamos si la abducción es igual de la pierna derecha con respecto a la pierna izquierda. Y en cuanto se refiere a la aproximación o aducción, como estamos viendo en la imagen inferior derecha, estamos viendo cómo el examinador está cruzando ambas piernas. Entonces estamos examinando la flexión, la extensión, la rotación interna y la rotación externa, además de la aducción y la abducción. Estos son los movimientos simples de la articulación coxofemoral. Una otra forma de realizar el examen o la exploración de la articulación coxofemoral es mediante la maniobra de Laguerre, ¿no?
El paciente se tiene que colocar igual en decúbito dorsal y se coloca la rodilla y la cadera del lado enfermo, flexionadas así como está en la imagen y con abducción, quiere decir con separación, ¿no? Y se fija con una mano la espina ilíaca anterosuperior del lado opuesto y con la otra mano vamos a apoyarnos, como está en la imagen, sobre la rodilla flexionada, ejerciendo presión hacia el plano de la cama. ¿Qué estoy haciendo? Indirectamente estoy haciendo rotación externa e interna, pero además de acompañadas de abducción. Me está permitiendo examinar lo que es la articulación coxofemoral. Es importante también tomar en cuenta que existen unas pruebas que son especiales, como la prueba de Ortolani y la prueba de Barlow. La prueba de Ortolani, primero que va a ser muy útil hasta los 3 a 4 meses de vida, y se va a realizar una flexión y una abducción traccionando la cabeza femoral al acetábulo, ¿no? Esta prueba se realiza mediante flexión y abducción y es positiva cuando existe una dislocación posterior de la cadera, ¿no? Es importante considerar que nos va a permitir diagnosticar displasia congénita de cadera. En cuanto a la prueba de Barlow, pues esta prueba más bien va a ser inversa a la de Ortolani, ya que cuando se unen ambas rodillas se puede percibir este deslizamiento de la cabeza femoral cuando en realidad fuera del acetábulo, ¿no? Esta maniobra lo que intenta comprobar es la luxabilidad de una cadera, puesto que va a impulsar una cadera luxable fuera del acetábulo, ¿no? Entonces es contraria o inversa a la de Ortolani. Muy bien, otra articulación que debemos de examinar en miembros inferiores es la articulación de la rodilla. Y cuando hablamos de articulación de la rodilla, debemos de recordar siempre la anatomía normal de la rodilla. Entonces, la articulación de la rodilla va a estar formada por dos articulaciones, la femorotibial y la femororotuliana, ¿no? Está estabilizada por los ligamentos lateral interno externo, además de los cruzados anteriores y posteriores, y por la cápsula articular y el tendón rotuliano, ¿no? Los meniscos, que es también una parte importante de lo que es la articulación de la rodilla, van a actuar ambos, el interno y el externo, van a actuar como una almohadilla entre las superficies articulares, ¿no? Entonces es importante recordar la anatomía de la articulación de la rodilla. Muy bien, entonces cuando aplicamos el método clínico en el examen de la articulación de la rodilla, recordar que vamos a utilizar a la inspección dos líneas imaginarias. Como estamos viendo en la diapositiva, en la imagen, tenemos una línea vertical y una horizontal que va a pasar justo por la parte media de la rodilla. ¿Para qué nos va a servir estas dos líneas imaginarias, tanto una vertical como otra horizontal? Pues nos va a servir justamente para poder describir todo lo que encontremos a la inspección. De tal manera que vamos a tener un cuadrante superior interno, superior externo, un cuadrante inferior interno e inferior externo. Entonces esa rodilla va a estar dividida por 4 cuadrantes, ¿no? ¿Qué vamos a ver también a la inspección? Mediante la descripción de lo que nosotros estemos evidenciando, los grupos musculares. Ya habíamos dicho al inicio, tenemos que ver todos los grupos musculares que están por encima y por debajo, de tal manera que tenemos que buscar atrofias o hipotrofias musculares. Un otro elemento importante que tenemos que ver es en la parte posterior de la rodilla, quiere decir el hueco popliteo. Muy frecuentemente puede presentarse lo que se conoce como el quiste de Baker, pueden haber procesos inflamatorios. Entonces siempre tenemos que recordar que al examen de la inspección de la rodilla tiene que ser también completo, ¿no? Un otro elemento importante que tenemos que buscar y describir a la inspección es la pata de ganso o la pata anseriana, ¿no?
Recordar que la pata de ganso va a estar constituido por 3 tendones que van a tener la forma justamente de una pata de un ganso. Es el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, ¿no? Entonces es importante también recordar las características y la composición de estos 3 tendones, de tal manera que podamos ver si es que no existe un proceso inflamatorio, cambios en la coloración de la piel, etcétera, etcétera. Además, es importante también recordar que a la inspección debemos de buscar infecciones circunscritas, debemos de buscar también cambios en la coloración de la piel, deformidades, etcétera, etcétera. Ya dentro de lo que es la palpación, pues la articulación de la rodilla tiene 2 movimientos, el de flexión y el de extensión, ¿no? Además, cuando nosotros realizamos el examen de la rodilla y estamos dentro de lo que es la palpación, pues es importante también tomar en cuenta la presencia de ruidos articulares, ¿no? Y los ruidos articulares, cuando nosotros estamos haciendo el examen de la flexión, estamos examinando la movilidad de la articulación. Nosotros colocamos la mano, la palma de nuestra mano, vamos a colocar en la rodilla, de tal manera que podemos percibir estos ruidos articulares. Por eso es que pueden ser audibles, quiere decir que usted escucha, o solamente palpables. Y recordar que los ruidos articulares pues se van a clasificar en 3. Los chasquidos, que pueden ser audibles o no, los crepitantes, que generalmente están asociados a enfermedades como la artrosis, y los clics, que van a ser en realidad sonidos cortos que aparecen de forma súbita y que generalmente son esporádicos, ¿no? Además tenemos que recordar que a la palpación yo tengo que buscar la temperatura local de la superficie de la articulación, y esto lo hacemos con el dorso de los dedos del segundo y tercer dedo de la mano derecha. Entonces siempre en forma comparativa, porque yo tengo que describir, y recuerden ustedes que nosotros tenemos que utilizar o tenemos que ayudarnos de estas 2 líneas imaginarias para poder describir todo lo que nosotros estamos encontrando. Un otro elemento que tenemos que realizar cuando hacemos la exploración de la articulación de la rodilla es también la mensuración. ¿Se acuerdan? Hace un momento hemos hablado de 2 tipos de mensuración, del largo y del diámetro o ancho. Pues entonces, cuando hay aumento de volumen o tumefacción en la articulación de la rodilla, y nosotros en forma comparativa estamos viendo que la rodilla derecha tiene aumento de volumen o está más tumefacta que la izquierda, yo tengo que realizar la medición, tengo que hacer la mensuración, del diámetro o del ancho. Quiere decir que yo tengo que hacer la evidencia, ¿no? Y tengo que anotar yo en mi historia clínica para evidenciar la tumefacción articular de mi paciente. Y cuando lo hacemos esto, cuando ya se hace en forma de evolución, se hace todos los días y se va viendo la evolución del paciente con respecto a la mensuración. ¿Qué otra cosa más tengo que hacer en la palpación propiamente dicha? Tengo que buscar ciertos elementos importantes que me van a hablar de las características normales de la articulación. Entonces, en el caso de derrame articular, por ejemplo, voy a buscar el signo de la oleada o el signo del témpano de hielo positivo, ¿no? Y va a ser positivo el signo de la oleada o el signo del témpano, va a ser positivo cuando el paciente tenga derrame articular. ¿Qué otra cosa debo explorar en la rodilla? Es los ligamentos laterales. Los ligamentos laterales, cuando hay distensión de uno de los ligamentos laterales, ya sea el interno o el externo, me va a manifestar patológicamente lo que se conoce como el signo del bostezo. ¿Qué otra cosa más también tengo que examinar en la articulación de la rodilla? Pues tengo que examinar también los ligamentos cruzados, y para eso voy a utilizar la maniobra del cajón. Y finalmente, cuando examine los meniscos, que es algo importante que también debo de examinar para ver la integridad de la articulación de la rodilla, será utilizando la maniobra de McMurray y la de Apple. Pero bueno, antes de eso, será importante recordar que cuando yo hablo de derrame articular, este se va a producir por acumulación de líquido y generalmente por antecedente traumático.
pero también puede haber presencia de infecciones, también puede haber relación con enfermedades crónicas como la artritis reumática y la gota. Y dentro de los signos y síntomas que están relacionados con lo que es el derrame articular propiamente dicho, va a estar el aumento de volumen o la tumefacción que se va a hacer evidente en la articulación de la rodilla, ¿no? Y obviamente va a estar acompañado de dolor. Entonces, los dos signos síntomas que me pueden hablar de lo que es derrame articular va a ser el aumento de volumen o tumefacción articular y el dolor que me refiere el paciente. Hace un momento habíamos hablado de el examen de los ligamentos laterales y habíamos hablado muy rápidamente de la manifestación en cuanto se refiere a la distensión de uno de los ligamentos, ¿no? Y habíamos referido el signo del bostezo. Por si acaso, el signo del bostezo es también conocido como el signo del valgo forzado, ¿no? En realidad, este va a evaluar el ligamento colateral interno o externo también, y o la hiperlaxitud, ¿no?, del interno o el externo, y va a ser positivo si existe una apertura de la cara interna de la rodilla o si si el paciente va a manifestar dolor. En cuanto a los ligamentos cruzados, que van a ser evaluados mediante la maniobra del cajón, estos se van a valorar mediante la estabilidad de los ligamentos cruzados anteriores y posteriores. Eso era importante hacer énfasis para poder pasar ya a la descripción de cada uno de estos. Muy bien, habíamos hablado de la maniobra en realidad de la maniobra de la oleada o del signo del témpano de hielo positivo. Se fijan ustedes, tenemos dos formas de hacer, ¿no? Como estamos viendo en la imagen inferior. Fíjense ustedes, primero con la mano izquierda vamos a vaciar los recesos cuadricipitales. Podemos colocar nuestro pulgar en la parte media de la rodilla y lo que vamos a hacer nada más es hacer un movimiento de descenso de la mano izquierda y vamos a tratar de percibir este signo de la oleada, así como cuando el líquido se desplaza en el dedo que estamos palpando por encima de la rodilla. La otra forma me parece que es la mejor. Si se fijan ustedes, estamos haciendo en la imagen superior derecha, vamos a colocar los dedos pulgar y el dedo índice hacia las partes laterales de la rodilla. De tal manera que la mano izquierda, que no se la ve en este momento en la imagen, así como la anterior, va a estar hacia arriba, vaciando los recesos, y lo único que vamos a hacer es un movimiento de ascenso y descenso de la mano izquierda, y vamos a sentir en este pulgar y en este índice como el líquido, si es que existe derrame articular, como el líquido va golpeando a los pulpejos tanto del pulgar como del índice. Entonces, esa es la mejor forma de determinar el signo de la oleada. Y en este caso, cuando habíamos visto esta imagen inferior izquierda, habíamos estado frente a lo que es la compresión mediante el pulgar, puede ser también mediante el índice, y lo único que hacemos es una compresión en la parte media, y si es positivo vamos a sentir como el líquido va a golpear a este pulgar, y a eso vamos a llamar el signo del témpano de hielo positivo, ¿no? Entonces es importante, recuerden ustedes que es más o menos a la altura de la rótula, donde vamos a evidenciar, donde el dedo va a estar apoyado, y vamos a sentir como este dedo va a ser golpeado por la onda del derrame articular, así como si fuera un cubo de hielo, de tal manera que nos va a estar hablando de lo que es un derrame articular en la articulación de la rodilla. Para examinar los ligamentos cruzados, pues vamos a utilizar dos técnicas. Si se fijan ustedes, la maniobra del cajón anterior y posterior. En la del anterior, pues el paciente va a estar en decúbito dorsal, el miembro inferior va a estar en una semiflexión,
El examinador va a estar frente al paciente y lo único que vamos a hacer es colocar el quinto, cuarto y tercer dedo de la mano en el hueco popliteo, los pulgares hacia adelante y los dedos índices hacia arriba. De tal manera que nosotros estamos apoyados y estamos sosteniendo la articulación de la rodilla con nuestras manos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar si vamos a llevar hacia adelante la rodilla, estamos evaluando el cajón anterior. Y si lo estamos llevando hacia adentro o hacia atrás, hacia adelante quiere decir hacia el examinador. Y hacia atrás o hacia adentro quiere decir estoy llevando hacia el paciente. Estoy evaluando entonces mediante la maniobra del cajón posterior. ¿Qué evalúa la maniobra del cajón anterior? Evalúa los ligamentos cruzados anteriores. Y la maniobra del cajón posterior va a evaluar los ligamentos cruzados posteriores, ¿no? Muy bien. En cuanto a, si se fijan ustedes, miren, tal vez es igual mucho más gráfica esta diapositiva. Fíjense ustedes cómo está el examinador. Muchos examinadores lo que hacen es sentarse sobre la pierna del paciente, justamente para evitar que exista una extensión del miembro inferior, ¿no? Pero bueno, podemos fijar de la manera que he explicado, colocando justamente tercero, cuarto y quintos dedos de la mano en el hueco popliteo, los pulgares hacia adelante y los índices también hacia las partes laterales, de tal manera que nosotros inclusive podemos fijar con nuestro brazo, ¿no?, la pierna para evitar la extensión. Y vamos a realizar como está, dice en la imagen superior izquierda, estamos viendo la flecha que va hacia el paciente. Entonces estoy evaluando los ligamentos cruzados anteriores mediante la maniobra o prueba del cajón anterior. Y si yo llevo, fíjense ustedes en la imagen superior derecha, ustedes fíjense las flechas, estamos llevando como si estuviéramos queriendo desplazar hacia adentro o hacia el paciente. Estoy evaluando los ligamentos cruzados posteriores mediante la prueba del cajón posterior, ¿no? Es importante y muy frecuente la lesión de estos ligamentos cruzados en lesiones de tipo deportiva. Y finalmente hay esta maniobra que nos va a permitir evaluar la estabilidad de los ligamentos lateral interno e externo de la rodilla, que son conocidas como maniobras ligamentosas de la rodilla. Y básicamente esta maniobra va a permitir evaluar, como había indicado, la estabilidad del ligamento lateral interno y externo. Y si vamos a observar las flechas, fíjense ustedes como una de las manos va hacia adentro y la otra simultáneamente hacia afuera. Recuerden que la estabilidad de la articulación de la rodilla le va a dar los ligamentos lateral interno y externo, porque en el momento de la ambulación, si no tuviéramos esta estabilidad a cada paso, tendríamos daríamos un paso en el momento de la ambulación y parecería que la pierna se iría hacia un lado o hacia el otro. O sea, quien le va a dar fijeza, le va a dar estabilidad a esta articulación de la rodilla, justamente es el ligamento lateral interno y externo. Por eso es que estamos viendo, si se fijan ustedes en la imagen, estamos viendo como el examinador, miren, coloca su mano en la parte inferior, cerca al cuello del pie, y en la parte superior va a colocar a la altura de la rodilla, en la parte interna, en la cara interna de la rodilla. Fíjense esa maniobra, una de las manos va hacia adentro y la otra de las manos va hacia afuera, de tal manera que yo estoy evaluando la estabilidad del ligamento lateral interno y externo. Solamente vamos a hacer un cambio de manos para evaluar. En este momento estamos evaluando la estabilidad del ligamento lateral externo. Si yo cambio de posición las manos como estoy viendo en la imagen, evaluaría el ligamento lateral interno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el signo del bostezo? Cuando hablamos del signo del bostezo, justamente cuando usted está evaluando, está haciendo esta maniobra para ver la estabilidad de los ligamentos interno y externo, lateral interno y externo, tiene un límite.
O sea, usted va a tener esa sensación de que al hacer esta maniobra con una mano hacia adentro y la otra mano hacia afuera, ya no puede más, digamos, tiene un límite este examen, esta maniobra. ¿Qué pasa cuando este límite sobrepasa? Me está hablando de distensión del ligamento lateral, ya sea del interno o del externo. Y a eso se conoce la maniobra o el signo del bostezo positivo. Bostezo dice porque cuando uno, por ejemplo, está con sueño, con hambre, etcétera, abre la boca muy grande y parecería más o menos han hecho esa similitud. No parecería que algo se estuviera separando, se estuviera abriendo. O sea, esa estabilidad se ve afectada cuando uno de los ligamentos se distiende. Va a haber una distensibilidad de este ligamento. Entonces, la estabilidad va a estar, digamos, afectada cuando tengamos el signo del bostezo positivo. ¿Y cómo yo voy a sentir el bostezo positivo? Justamente cuando este límite sobrepasa, ¿no? Justamente esta capacidad de estabilidad que tiene el ligamento lateral interno y externo frente al movimiento de oposición que yo estoy haciendo en la maniobra, ¿no? Es importante. Entonces, algún momento en clases prácticas decíamos, ¿cómo yo siento un signo del bostezo positivo? Cuando esta apertura se hace exagerada del ligamento. Parecería que el ligamento se estuviera separando, se estuviera abriendo, y eso nos está hablando de distensión del ligamento, ya sea lateral interno o externo. Estas lesiones generalmente son deportivas, muy frecuentes en jugadores de fútbol. Fíjense ustedes, lo mismo que habíamos referido. Miren, por ejemplo, en esta diapositiva, en esta imagen, la mano izquierda, no, la mano derecha en la parte superior sería la superior, en la imagen superior izquierda. Fíjense ustedes cómo está la mano derecha del examinador. ¿Se acuerdan? Hace un momento estaba en el cuello del pie, sin embargo esto está más arriba. Miren la otra mano, la mano que tiene el reloj, la mano izquierda del examinador. Una de las manos, la mano de abajo está yendo hacia adentro y la mano donde está el reloj, que es la mano izquierda, está yendo hacia fuera. Entonces, este movimiento contrario, con una mano yendo hacia un lado y la otra mano yendo hacia adentro o hacia afuera, evalúa justamente la estabilidad de los ligamentos lateral interno y externo de la articulación de la rodilla. Creo que las imágenes son muy claras y es importante que ustedes puedan realizar estas maniobras y que puedan percibir justamente esta estabilidad y este límite que ofrece el ligamento lateral interno y externo en su exploración. Muy bien. Debemos de continuar cuando hablamos del examen de la articulación de la rodilla. No debemos nunca olvidar del examen de los meniscos, ¿no? Entonces, una de las maniobras que nos va a permitir examinar los meniscos va a ser la maniobra de McMurray. La maniobra de McMurray es una maniobra donde el paciente va a estar en decúbito dorsal, el examinador va a realizar una flexión de la rodilla del paciente y va a colocar el dedo índice en la interlínea articular, más o menos en el borde del menisco, ¿no? Y a continuación se extiende la rodilla con rotación medial y luego rotación lateral. Parecería complicado, pero veremos la imagen, por favor. Fíjense ustedes, esta es la maniobra de McMurray, justamente lo que habíamos referido hace un momento. Más o menos es una flexión y vamos a hacer una rotación interna y rotación externa. ¿Y qué vamos a evaluar? Fíjense cómo el examinador con su dedo índice está marcando justo la interlínea del menisco, de tal manera que ese movimiento sutil al hacer rotación interna y externa me está permitiendo en este momento evaluar el menisco interno. Si lo voy a hacer a la inversa, voy a examinar al menisco externo. Otra de las maniobras que me permiten evaluar y examinar
a los meniscos es la maniobra de Apley, o también conocida como la maniobra de compresión de Apley. Para esto el paciente tiene que estar en decúbito ventral. Fíjense ustedes en ambas imágenes, mi paciente está en decúbito ventral. El examinador va a colocar la rodilla en una flexión a 90 grados. Fíjense ustedes, de tal manera que se fija el muslo y se realiza rotación. Primero traccionándola y luego presionándola. Fíjense ustedes, la compresión y la tracción. Quiere decir que mi paciente, si tiene dolor a la tracción, me va a hablar de alteración de la cápsula y sus ligamentos. Pero ¿qué pasa cuando el paciente me refiere dolor a la presión y a la rotación interna? Me está hablando lesión del menisco lateral. Y si tiene dolor a la presión y rotación externa, me estaría hablando de lesión del menisco medial. Es una prueba que es muy útil y que me permite evaluar y explorar a los meniscos. Muy bien, vamos a continuar con el examen de las articulaciones y es importante también considerar a la articulación del tobillo. La articulación del tobillo va a estar formada por 3 huesos, el peroné, la tibia y el astrágalo. Y el peroné y la tibia pues van a conformar lo que se llama la bóveda en la que va a encajar la cúpula del astrágalo. El astrágalo se va a apoyar sobre el calcáneo, pues en realidad va a ser el hueso que va a formar el talón, como está en la diapositiva. Y obviamente va a ser una articulación bastante plana y sin mucho movimiento, ¿no? Es importante considerar entonces las características anatómicas y nada más recordar cómo está constituida la articulación del tobillo. Es importante entonces recordar que también la articulación del tobillo básicamente va a tener movimientos de flexión y de extensión. Pero además esta flexión va a ser dorsal, como está en la imagen, y plantar. El movimiento de extensión va a ser simple y además se va a acompañar de movimientos de rotación interna y externa que también están relacionados con lo que va a ser la aducción y la abducción del pie. Pero además de movimientos de pronación y supinación. Entonces, los movimientos de la articulación del tobillo van a ser flexión, extensión, aducción, abducción y pronación y supinación. La flexión, que va a ser de 2 tipos, dorsal y plantar. La rotación interna, o conocida también como aducción, y la rotación externa como abducción. La articulación del pie en realidad va a poseer, fíjense ustedes lo que habíamos dicho hace un momento, la flexión dorsal y la plantar, miren ustedes en la imagen, la aducción, abducción o rotación interna y externa, y también tenemos a la pronación o supinación. Esos son los movimientos de la articulación del tobillo. Entonces habíamos dicho que posee un conjunto de articulaciones que le van a permitir movimientos en 3 planos, ¿no? Y básicamente estos movimientos nos van a generar una compleja movilidad de esta articulación y nos van a permitir realizar no solo la ambulación, sino también el pie sobre el plano, que es parte de los tiempos de la ambulación. ¿Cuántos tipos de pie tenemos? Es importante que a la inspección podamos nosotros describir los tipos de pie que tienen nuestros pacientes. Entonces tenemos al pie egipcio, que se refiere que es en un 40% de la población mundial, donde el pie egipcio, como está en la imagen, fíjense ustedes la flecha, se caracteriza porque el dedo hallux es más largo que los otros, siendo que el resto de los dedos va disminuyendo de tamaño en forma descendente, así como está en la diapositiva. El pie romano más bien nos describe los 3 primeros dedos del pie van a ser más largos con relación al cuarto y el quinto. El pre-griego, que es un 20% de la población mundial,
nos habla del dedo índice más largo que en relación al resto de los dedos. El germánico es el menos, entre los menos frecuentes y nos habla de un 10% aproximadamente. Y vamos a ver cómo el hallux es el más largo, pero el resto de los dedos va a ser del mismo tamaño, ¿no? Luego tenemos al cuadrado o al polinesio, que en realidad son todos los dedos del mismo tamaño. Y además tenemos que también referir las características de un pie normal y recordar las bóvedas de los arcos plantares, de tal manera que nos van a permitir un examen más completo del examen del pie. Muy bien, es importante entonces que cuando hablamos de los arcos plantares, lo primero que tenemos que recordar es la función, ¿no? ¿Cuál es la función del arco plantar, de los arcos plantares? Básicamente van a permitir tener espacio, el espacio necesario, ¿no? Para que existan tejidos blandos. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir amortiguar los impactos, de tal manera que también permitan una distribución mejor de las cargas de nuestro cuerpo. Y además la adaptación a distintos tipos de terreno que nosotros podríamos que tengamos en la ambulación sin perder la eficiencia, ¿no? Y cuando hablamos de un arco o bóveda plantar, fíjense ustedes, en la parte media tenemos al arco normal, en la parte superior estamos hablando de un pie cabo y en la parte inferior un pie plano donde no estamos evidenciando la bóveda plantar o arco plantar. Entonces, ¿qué es el arco plantar o bóveda plantar? Es una zona de los pies que se va a formar básicamente porque es como una curva que depende de la morfología, que va a estar formada por un conjunto de estructuras, ¿no? Que son óseas, ligamentosas, musculares, etcétera, que se van a unir para formar lo que va a ser la curvatura o arco fisiológico que se conoce. ¿Y por qué es importante? Porque le va a dar equilibrio, ¿no? A los huesos del tarso y obviamente a las fuerzas que se van a oponer en la ambulación. Es importante porque definitivamente eso va a permitir una adecuada ambulación y va a evitar que el paciente, por ejemplo, tenga dificultades en la ambulación, en la marcha, pero también que no tenga dolor, ¿no? Entonces, como habíamos referido, pues los arcos plantares van a ser de tres tipos, ¿no? El primero, como estamos en la imagen, tenemos el arco anterior, tenemos el arco externo y el arco interno, ¿no? Son de tres tipos. En la parte inferior de la diapositiva, en la imagen inferior, tenemos al arco anterior, luego tenemos al arco externo, que sería en el lado derecho, y en el lado izquierdo el arco interno. Si se fijan entonces ustedes, estos tres arcos van a generar un equilibrio para conseguir el apoyo perfecto del pie en la marcha y también cuando el paciente esté de pie, quiere decir en la bipedestación. Entonces el arco anterior que está en la imagen inferior en realidad va a recorrer, fíjense ustedes, la cara interna del pie desde el calcáneo a la cabeza del primer metatarsiano y va a constituir 5 elementos importantes, ¿no? El primero que va a ser el primer metatarsiano, cuya cabeza en realidad va a ser la que hace contacto con el suelo. El segundo elemento va a ser que va a formar la primera cuña. El tercer elemento va a ser básicamente la relación que existe entre el escafoides y el astrágalo. El cuarto elemento va a estar en relación que el calcáneo va a contactar el suelo. Y eso es algo bien importante porque eso es lo que en el tiempo del pie sobre plano obviamente va a estar relacionado con lo que es este arco anterior. En el arco externo estamos viendo más bien que es un poco más separado del suelo, fíjense ustedes, más o menos de 3 a 5 milímetros, dicen inclusive algunas referencias, y lo que pasa es que sus partes blandas contactan con el suelo, ¿no? En realidad va a recorrer toda la cara externa del pie formado por 3 piezas óseas, que es el calcáneo, el cuboides y también el quinto metatarsiano, ¿no? En el caso del arco anterior o transverso,
que va a estar en relación con lo que va a ser el arco del apoyo anterior, o también relación también del primer metatarsiano hasta el quinto metatarsiano. Y la segunda cabeza es obviamente la más elevada, ¿no? Entonces este arco anterior o transverso también lo que va a hacer es recorrer de alguna manera la cabeza tanto del primero al quinto metatarsiano. Por eso es importante, porque eso también va a permitir que pues el paciente en el momento de realizar la marcha haga puntos de apoyo donde no corresponde, y eso nos va a permitir determinar si nuestro paciente tiene un pie normal, tiene los arcos plantares o no tiene, en este caso un pie plano, o tiene un pie cabo, ¿no? Muy bien. Como estamos viendo en la imagen, entonces, cuando hablamos de alteraciones a nivel de los arcos o bóvedas plantares, podemos tener un pie cabo, como está en la imagen superior izquierda, donde el arco de la bóveda plantar está aumentado y donde desde el segundo al quinto dedo pueden adoptar la forma como si fuera de una garra, ¿no? Entonces estamos viendo una exagerada prominencia del arco plantar o bóveda plantar, ¿no? Hay un aumento. En el caso igual, en la imagen inferior, si se fijan ustedes, donde está el círculo rojo, igual, una exagerada aumento de lo que es el arco de la bóveda plantar. Y la imagen al lado que tenemos que está en relación con el pie plano. Entonces, cuando tenemos un paciente con pie plano, quiere decir que es un pie que no tiene la bóveda o arco plantar, y básicamente va a haber puntos de apoyo, ¿no? Esto hace que el peso del cuerpo descanse sobre la bóveda plantar y el arco interno se hunda, girándolo y haciendo una tendencia más bien a un valgo. Entonces el paciente va a hacer puntos de apoyo en lugares donde no debería ser, por lo tanto va a tener dolor seguramente después de realizar la marcha o al caminar, al realizar sus actividades, y seguramente también pues va a tener el desgaste de sus calzados, pues en las superficies donde hace más apoyo, un apoyo patológico y no fisiológico, como habíamos referido hace un momento. Muy bien, entonces la huella plantar pues a nosotros nos va a permitir justamente hacer una correlación con lo que habíamos referido hasta este momento, ¿no? Se fijan ustedes, lo que se hace es, para determinar esto, se coloca un vidrio en el piso, se le pide al paciente que se quite los calzados, los calcetines, y se le pide que se empape o se coloque en la planta del pie al talco, y luego va a apoyar el pie sobre este vidrio que está en el suelo. Entonces, de tal manera que vamos a dibujar mediante este procedimiento la huella del paciente, la huella plantar, ¿no? Si se fijan ustedes, la primera imagen izquierda nos está hablando de un pie con apoyo fisiológico. Estamos dibujando mediante esta técnica o procedimiento un pie normal, ¿no? Cuando hablamos de un grado 1, es un paciente normal y que tiene tendencia a pie plano, podríamos decir, es un normal y pie plano. Normal en reposo, porque al recibir el peso del cuerpo produce un moderado aplanamiento del arco longitudinal, ¿no? Con algo de valgo en la parte posterior, que es el retropié. La imagen del lado, que es la imagen del grado 2, es un paciente con pie plano valgo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un aplanamiento de la bóveda plantar y además hay mucho más valgo en la parte posterior, que es el retropié. El grado 3 que estamos viendo, ya este es un pie plano, o sea, es ya mucho más marcado, y la parte anterior del pie soporta, ¿no? una sobrecarga, en realidad va a hacer presión sobre todo en la primera cuña, o sea, en el primer metatarsiano, y va a desviar en valgo del calcáneo, ¿no? Y tenemos también un grado 5, en este caso, perdón, un 4, que no está en la imagen. Esta huella plantar entonces nos permite determinar los grados o la clasificación del pie plano. Pero tenemos un grado también 4 que no está en la imagen, les decía, que ya esa es una forma grave de pie plano, ¿no?
donde va a haber ya inclusive lesión de la articulación astrágalo-escafoidea, va a haber un valgo del calcáneo ya mucho más marcado, intenso, y obviamente de no tener tratamiento este paciente, ya cuando estamos hablando de grados como el 4 por ejemplo. Primero el grado 1 es imperceptible, el grado 2 a 3 el paciente va a tener dolor, puntos de apoyo patológicos, deformidad muchas veces del pie, va a tener problema con todos los calzados que el paciente utilice, por eso es que generalmente se usan calzados ortopédicos con plantillas ortopédicas. Pero el paciente de segundo o tercer grado es un paciente que tiene dolor, incomodidad a la ambulación, gasta pues el calzado digamos en los lugares donde más hace puntos de apoyo y no son fisiológicos, obviamente patológicos. Pero el grado 4 ya estamos frente a un paciente que además de tener un valgo del calcáneo más intenso, exagerado, es un paciente que no puede tener una ambulación normal, o sea, una marcha normal, ¿no? Y de no iniciar un tratamiento, de no tener un tratamiento ortopédico, de no tener un calzado adecuado, eh, de no tener las condiciones ortopédicas, pues inclusive ya podemos tener lesiones a nivel del tendón de Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles ya puede estar acortado y obviamente puede generar dolor y obviamente por procesos traumáticos posteriores complejos. Entonces sí, el pie plano es una entidad patológica muy importante y es importante pues hacer el examen que se pone en consideración obviamente siempre de acuerdo a los arcos plantares, tanto el anterior, el externo como el interno, de tal manera que veamos los puntos de apoyo que realiza el paciente y las características que tiene a la inspección, ¿no? Muy bien, con esto habría concluido la clase del día de hoy. He hecho una revisión de todo el miembro inferior. Esta es la bibliografía que pongo a consideración de todos ustedes. Y me voy a despedir pues recordándoles que el éxito consiste en confiar en cada uno de ustedes, ¿no? Y sobre todo en tener en mente que no existe lo imposible. Lo imposible no existe y tenemos que tener en mente siempre que todo es posible cuando hay dedicación, esfuerzo y cuando realmente hacemos nuestro trabajo lo mejor que se pueda. Entonces, será esta otra oportunidad y muchas gracias por su atención.